Vamos a revisar esta nota que nos pone en contexto. Empezamos ya a revisar la historia del humor político, de la sátira política en Chile. Pongan atención. No cabe duda que en la última edición del Festival de Viña del Mar, el humor político fue protagonista. Varios de los comediantes que pisaron el escenario de la Quinta Vergara dedicaron sus rutinas para criticar la actual coyuntura política y a sus representantes. El humor político fue foco de conversación en todos lados. La opinión pública se apoderó del tema, llegando a ser sondeado por la encuesta CADEM. Previo a las rutinas que marcaron lo sucedido en el Festival de Viña del Mar, la agencia preguntó por el tipo de humor más divertido para los chilenos. La respuesta fue categórica. Un 60% prefiere las rutinas en torno a cosas cotidianas, mientras que un 27% está de acuerdo con las historias que narran la realidad política. Por lo menos parte de lo que yo vi, el de Leo Caroe, lo encontré poco inteligente. Responsables de que haya muchos motivos para reírse de la política, sino llorar. Somos la misma gente que está haciendo política. Un humor grueso, un humor más bien burdo, como yendo a lo demasiado obvio para tratar de ganarse a la quinta. A mí me parece que la libertad de expresión tiene que ser total, hasta que duela y a quien le duela. Y en particular pienso en la talla que tiró respecto a la Camila, que me parece que hay que reflexionar más profundamente, o sea, sin ánimo de ponerse grave, pero hay que reflexionar respecto del machismo en varias dimensiones que tiene una talla de esas características. De la mujer como sujeto pasivo, de solamente la idea de la mujer como objeto sexual. Yo creo que ese tipo de prácticas también tenemos que ir desterrándola de nuestra cultura política. Yo creo que en la política chilena hay un antes y un después del Festival de Viña. Históricamente, los humoristas y dibujantes han utilizado como parte de sus libretos a nuestros representantes en el Parlamento y a distintas autoridades, mezclando humor de contingencia con los clásicos temas como problemas de parejas, hijos, sexo, la suegra, entre varios más. La sátira política, yo diría que los primeros vestigios están en la patria vieja, ¿no? En los días de la independencia, en los días del exilio de carrera. Hay una caricatura bien conocida en que hay un burro que es O'Higgins y San Martín está montado en este burro que es O'Higgins, ¿no? Este burro está haciendo caca y con la cola levantada, y el ministro sería de Relaciones Exteriores de lo que hoy día es Argentina, ¿no es cierto? Está recogiendo esto que sería el oro de Chile, ¿no? Y ahí está también marcas que tienen que ver con la logia lautarina, etcétera. Pero la sátira política recorre por completo la historia de Chile, desde la época del absolutismo colonial, pasando por el siglo XIX, donde la cultura popular, plasmada en los periódicos, se reía de la oligarquía, la iglesia y la miseria. En el siglo XIX, digamos, antes y después de la Guerra Civil del 91, se destacan ahí algunos dibujantes, como Luis Fernando Rojas, por ejemplo, un dibujante que tiene una amplia trayectoria, y algunos escritores que prácticamente van a cumplir el rol del guionista de historieta, de la persona que escribe el argumento con el cual se hace la caricatura. Entre ellos yo diría el más destacado, el más conocido también ahora porque ha sido republicado, es Juan Rafael Allende. El periodista Juan Rafael Allende, considerado el padre de la sátira política en Chile, descueró al Congreso con sus divertidas caricaturas. Declarado enemigo principal del Parlamento tras la derrota del presidente Balmaceda, fue apresado y condenado a muerte, de la cual salvó en el último momento para continuar publicando sus sarcásticos periódicos hasta el fin de sus días. Este Juan Rafael Allende se ríe de la censura, ¿no? Y siempre los cómicos se han reído de la censura, ¿no? La censura al humor gráfico siempre es un tema muy delicado, porque esa persona que, por ejemplo, se ofende por una caricatura
no puede decir y no puede probar ante un juez, y ha habido casos que se han llevado a la corte, en que un caricaturizado no puede decir esa caricatura soy yo. Yo soy así. No, ese es un dibujo, hay un parecido, etcétera, ¿no es cierto? Que es distinto a una fotografía. En las 2 primeras décadas del siglo XX, el mercado de las revistas se amplió y diversificó, siendo la más importante Topase, que se transformó en el barómetro de la política chilena. La utilización del humor como un instrumento político está bien asentada en la biografía del país. En la actual experiencia histórica de crítica generalizada hacia la élite nacional, la tradición del humor y la sátira política aflora con la revista The Clinic, donde semana a semana hacen reír o molestan a más de alguna persona, dejando a todos con una reflexión por sus portadas. Si pensamos bien las cosas, ¿qué es mejor? ¿Contribuir descomprimiendo la indignación a través de la risa o expresar el descontento vía funas, barricadas o protestas descontroladas? Hoy en Cultura Verdadera analizaremos la historia de nuestro país por medio del humor político y sus diferentes formas de expresión.